Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar presentes y participar de esta jornada. A lo mejor la mayor parte de la audiencia ya está en tema, porque por lo general son gente que están siempre en la comunidad de innovación que nos rodea. Pero bueno, siempre resulta oportuno explicar un poco el contexto de esta actividad, que en este caso sea en el marco de un ciclo de charlas que llevamos adelante desde el área de innovación de la Bolsa de Comercio de Rosario, que en este caso se llaman las e-talks. La idea de estas charlas es convocar a representantes de distintos sectores de la agroindustria, con los cuales como bolsa y como área de innovación nos vinculamos, para que nos cuenten cómo transitaron esta etapa de crisis, de pandemia, y cómo lograron adaptarse a los cambios bruscos que se dieron en esta etapa. Y además de eso, por supuesto, que nos den su perspectiva con respecto al futuro. En este caso, de este ciclo es la segunda charla, la primera fue relacionada con la industria láctea. Y bueno, en esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a Federico Mayer, que es el fundador y CEO de Club Actec, y a Joaquín Piedrabuena, que es cofundador y director ejecutivo de Club Actec, quienes nos van a hablar de la transformación digital, particularmente de las empresas agropecuarias. Antes de que ellos empiecen a hablar, les vamos a explicar más o menos la dinámica. Primero, bueno, por supuesto ellos van a conversar y nos van a explicar sobre el tema. Bueno, mientras tanto, los que no se presentaron todavía, está el chat y están a tiempo de hacerlo. Y mientras tanto, en la sección, en la función del tablero de Zoom, está la función de preguntas y respuestas, que una vez finalizada la disertación, vamos a habilitarlo para que le puedan preguntar al final y sacarse absolutamente todas las dudas con los chicos. Así que bueno, bienvenidos, y adelante, Fede y Joaquín. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Bolsa de Comercio Rosario por darnos la posibilidad de participar de este espacio y también al equipo de Innova con Fede Meyer. Cuando planteamos esta charla ya habíamos hecho una con respecto al impacto de tecnología en tiempos de COVID, y la verdad que creo que es un tema que se está conversando continuamente y tratamos de reformular la charla y plantear un poco, no desde ahora, sino qué está sucediendo desde atrás y hace tiempo, y cuáles son los nuevos cambios que, cuando hablamos de tecnología, en realidad están generando cambio de contexto, y por qué estamos haciendo cosas y dejaron de tener los resultados, y cuáles son las variables y contextos en los cuales hoy estamos teniendo organizaciones, empresas, familias, los seres humanos como gran desafío. Entonces, cuando conversamos con Fede para armar la charla, planteamos que estaba bueno la experiencia del Club Actec de 16 viajes al Silicon Valley y a Israel, y con la experiencia de Fede y poder transmitir el impacto de todas estas tecnologías, que a veces uno va, mira el impacto, pero empieza a ver después cómo cambian las formas de hacerse las cosas dentro de las empresas o los modelos de negocio. Entonces, el primer parte de la charla, Fede nos va a hablar de la punta del iceberg, que son las tecnologías, y qué los patrones nuevos de conducta que hay a través de estas nuevas tecnologías, es decir, por qué está cambiando. Y la segunda etapa de la presentación, vamos a tratar de bajar estas visiones que va a compartir Fede con nosotros, de cómo poder bajarlas o implementarlas dentro de nuestras empresas agropecuarias, organizaciones y equipos de trabajo. Así que bueno, Fede, ¿tenés la presentación para arrancar? Sí, señor. ¿Cómo les va? Bueno, nuevamente agradezco la oportunidad de compartir esto que para nosotros es un propósito ya de vida, que es llevar o tratar de colaborar en lo que podamos y aunarnos en este propósito de agarrar al mundo, de taclear la transformación que está teniendo lugar en el mundo. Y cuando solemos empezar esta conversación, siempre pregunto en unas charlas, en las que eran mano a mano, en la otra vida que teníamos,
si alguno había usado Google Maps o algo así para llegar a la charla. Creo que no es pertinente, pues estamos todos quietos, y tampoco es pertinente quién usa Zoom, porque en un mes o 2 meses ya es algo muy corriente. Pero en cualquier caso, lo que queríamos mostrar con esa pregunta es cómo venimos cambiando, cómo las herramientas tecnológicas se nos van metiendo en la vida y ahora nos tapó una ola. Y esto hace que vivamos cada vez más rápido. Y si uno pregunta, ¿alguien siente que estamos viviendo algún cambio, que estemos en una época de cambios? Y yo creo que estamos viendo algo más que una época de cambios, sino creo que lo que estamos viviendo es un cambio de época. Entonces lo que les voy a proponer es, en estos próximos 15 minutos, poder ver 3 grandes bloques. Uno es la naturaleza de este cambio que estamos viviendo. Después, a la luz de esa naturaleza, ver los desafíos que tenemos, cómo nos estamos parando frente a esos desafíos, para ahí allanarle el camino a Joaquín y que él después pueda ver cómo podemos transitar hacia esos desafíos. A ver, este cambio que estamos viviendo tiene 2 raíces, a mi modo de ver, y son la naturaleza exponencial de este cambio y la naturaleza distribuida. Acá me refiero con esto de exponencial. Algunos o varios deben haber oído este cuento del rey que se le había enfermado un hijo y que un mago lo cura, y el rey le ofrece una paga pidiéndole lo que quiera. Y el otro dice, a ver, yo tengo que ofrecer algo que sea, o tengo que pedir algo que sea muy grande, pero tampoco tanto para que no me saque corriendo, no haya problemas. Y le dice, Su Majestad, usted que le gusta jugar al ajedrez, mire, pongamos un granito de arroz en el primer tablero, 2 en el primer cuadradito, 2 en el segundo, 4 en el tercero, y así sucesivamente vayamos duplicando de cuadradito en cuadradito. Y el rey hizo una cuenta rápida, 2, 4, 8, 16. No era tan grande. Claro, lo que no entendía el rey, que tenía un pensamiento lineal, era que lo exponencial se hace cada vez más veloz, y esa aceleración hacía que no alcancen los granos de arroz en el mundo para poder pagarle. Y les propongo hacer 2 cuentas más para que terminemos de entender a qué nos referimos con esto de lo exponencial. La primera es, si nos pusiéramos a caminar 30 pasos exponenciales, 30 pasos lineales, y haríamos más o menos 30 metros. Ahora, si los hiciéramos de manera exponencial, en el primer paso hacemos 1 metro, en el segundo 2, en el tercero 4. Para el paso 15 iríamos más o menos por los 30 kilómetros. Cuando lleguemos al paso 30, vamos a haber dado 27 vueltas al planeta Tierra. Lo mismo, si yo les comparase un auto último modelo, y elijan la máquina que les guste, con este Forte, uno dice, no, es enorme el cambio entre un auto y otro. Y claro, es enorme. Pasaron casi 100 años, y en esos casi 100 años un crecimiento lineal del orden del 3% hizo que tengamos los autos que tenemos hoy. Ahora, si ese crecimiento fuera exponencial dentro de ese motor, se podría generar 23.000 veces la energía que se consume en el mundo en un año. Bueno, esta naturaleza exponencial es la que ocurre en la tecnología de los microprocesadores. Cuando le preguntaron a Gordon Moore en el año 65, 10 años después de que había inventado el transistor, el microtransistor, cómo se imaginaba el futuro, él dijo, cada 2 años vamos a duplicar la velocidad y vamos a bajar el costo a la mitad. Eso se viene cumpliendo de manera indefectible, de manera tal que hoy en una computadora de $1000 tenemos tanta posibilidad de conexiones como la cabeza de un ratón. En 4 años, esa misma computadora de $1000 nos va a permitir tener tantas conexiones como la cabeza de una persona. Y en 20 y tantos años, vamos a poder tener por $1000 tantas conexiones como la cabeza de toda la humanidad,
dentro de una computadora. Entonces, lo que va a pasar en 5 años no tiene nada que ver con lo que pasó hace 5 años. Y si no entendemos que lo que está viniendo no es lineal, sino es exponencial, no vamos a entender por qué estamos cada vez más cansados, por ejemplo. Y esto que se da en la tecnología de los microprocesadores, lo podemos llevar a la tecnología de la industria fotovoltaica o al almacenaje de datos o al secuenciamiento de ADN, porque todo se está transformando en digital y todo está viniendo hacia acá. La segunda raíz de esta naturaleza de cambio es la naturaleza distribuida que está teniendo este cambio. Y para poder definirlo, lo quiero definir por contraposición con lo que sería una red centralizada. La información hoy en día no está más adentro de un servidor o adentro de la enciclopedia británica. Hoy esa información está distribuida en la red, a donde podemos acceder por un link, por un clic, y podemos acceder a todo el conocimiento de la humanidad, de manera tal que una persona de 14 años cuyo tío se había muerto de cáncer de pulmón, con información de Wikipedia y de YouTube, desarrolló un sistema o una metodología para detectar precozmente el cáncer de laringe con información pública. Es decir, si podemos juntar todo eso que está desparramado, todo el conocimiento del mundo que está accesible a todo el mundo, con esta capacidad de análisis que también crece de manera exponencial, nos cambia por completo el entorno donde vivimos. Entonces, si seguimos pensando en el mundo como en el que nos llegó hasta acá, para poder usar las mismas herramientas y poder analizarlo de la misma manera, nos vamos a chocar, no vamos a poder subsistir, porque venimos de un mundo centralizado, un mundo vertical. El que tenía la información mandaba hacia abajo, y hoy esa información no existe, no es más vertical. Esa información está distribuida, entonces nos democratiza a todos. Un mundo que era simple, que uno empujaba y traccionaba, a un mundo que es absolutamente complejo, que las variables que inciden sobre los distintos factores son enormes, no quiero decir infinitas, pero son inmanejables. Entonces lo que tenemos que hacer es encauzarlo. Un mundo donde los cambios eran lentos, donde uno podía estudiar una vez entre los 18 y 23, 24 años, y ese conocimiento con algún pequeño upgrade le permitía desenvolverse durante toda la vida. Hoy, si no estudiamos todos los días, nos vamos quedando obsoletos de manera cada vez más rápido. Al mundo antes era imposible abarcarlo, lo teníamos que tomar una muestra y a partir de ahí hacer las extrapolaciones, y hoy tenemos en una computadora prácticamente la información de toda la humanidad. Reaccionábamos, alguien nos proponía y todos los demás íbamos a consumir. Hoy esa generación de bienes, de servicios, se hace de manera descentralizada. Aparecieron a aparecer palabras nuevas como prosumidores. Vinculados estuvimos siempre, desde la época en que desde Asia cruzaron por Alaska a América, o desde Marco Polo. Ahora, hoy no solo estamos comunicados, y vaya si esta experiencia del coronavirus nos demostró la interdependencia de todo el mundo. Y no solo en variables económicas, estamos hablando ya de la salud. En meses se transmitió el virus por todo el mundo. Entonces, ¿quién era el que mejor se desenvolvía en aquel mundo? El eficiente, el que tenía mucha experiencia acumulada, le ganaba al que tenía menos experiencia, y por eso la persona mayor podía mandar sobre la persona menor, porque claro, sabía más. Ahora, ¿eso sirve hoy en día? Si no somos flexibles y no nos podemos adaptar rápidamente, quebramos. Acá lo que necesitamos es saber qué hacer de nuevo con ese conocimiento nuevo que se va generando y cómo podemos cambiar las cosas. La única vinculación que había con empresas en general era de competencia. A lo mejor podíamos aspirar a tener alguna cámara. Hoy, como la gente viene desarrollando modelos nuevos todo el tiempo, se puede juntar con competidores
y competir y colaborar para desarrollar nuevos mercados en los que después compitan. Entonces, cambiaron las reglas de juego, están cambiando las reglas de juego y van a ser cada vez más parecidas a lo que ocurre hacia la derecha de la pantalla que hacia lo de la izquierda. ¿Y qué genera esto? Genera un mundo que es una tremenda red de innovación distribuida. ¿Y qué circula en esa red? Circula talento, todo el talento del mundo está vinculado a esa red, todo el conocimiento del mundo está vinculado a esa red y todo el dinero del mundo está vinculado a esa red. ¿Qué puede generar todo esto? Y puede generar disrupción a una tasa inimaginable, que es lo que está pasando hoy en día. ¿Y qué es la disrupción? Es un tipo de innovación. Innovación hubo siempre. Ahora, innovar es hacer algo mejor, innovar es poder tener este mejoramiento incremental que hablábamos de los autos. Incluso podemos hacer autos nuevos o autos con nuevas tecnologías. Ahora, la disrupción es algo que aparece de golpe y a todo lo que estaba antes de él lo deja obsoleto. Por ejemplo, todas estas empresas dejaron obsoletas no a otras empresas, dejaron obsoletas a industrias. Y a lo que me refiero con esta velocidad y con esta tasa de disrupción, que ya algunas de estas empresas que dejaron obsoletas a las industrias, ya fueron disrumpidas también, como el caso de Apple por Spotify en la música, o el caso de WhatsApp contra Skype. ¿Y quién motoriza esto? Las tecnologías digitales. Y acá hay varias, y no me voy a meter adentro de esto, porque ya las deben haber escuchado. Pero ¿en qué se basan estas tecnologías? Se basan en explotar los datos. Es el recurso más valorado del mundo, como si fueran plataformas de petróleo de hace 20 años. Repito, los datos son el recurso más importante de la economía hoy en día. Es considerado el quinto factor de producción. Estudiamos que necesitábamos para producir tierra, trabajo, capital y tecnología. Y los datos son el quinto. Ahora bien, en nuestro sector, que es el agro, ¿cómo manejamos los datos? ¿Cómo los entendemos? La consultora McKinsey hizo en el año 2015 en un trabajo en Estados Unidos y comparó cuán digitalizadas estaban 18 industrias de Estados Unidos, entre ellas el agro. Y para su análisis distribuyeron las preguntas o los factores a analizar en 3 grupos. ¿Cuán digitalizados estaban sus activos? ¿Cuán digitalizadas estaban las relaciones? ¿Y cuán digitalizada estaba la fuerza de trabajo? ¿Saben dónde está el agro? Les muestro. O sea, no es un problema del nuestro de Argentina que nos encanta autoflagelarnos. Nuestra industria, podemos después conversar las razones, es de las industrias menos digitalizadas o tal vez la industria menos digitalizada del mundo. ¿En qué mundo? En un mundo que nos está pidiendo para el año 2050 el doble de comida de la que estamos, perdón, un 50% más de comida de la que estamos produciendo hoy. Ahora bien, ese mundo que nos está pidiendo esa comida, que nos está demandando esa comida y algún otro bien que podamos, hoy nosotros tenemos que pensar cómo satisfacer aquella demanda en este contexto, en el contexto de la pandemia y en el contexto de la crisis recurrente que tiene Argentina. Estos somos nosotros. Ahora, nos podemos esconder dentro de la pandemia, nos podemos esconder dentro de nuestra crisis actual, o podemos mirar que tenemos nuestra crisis argentina, la pandemia y la transformación que está teniendo lugar como 3 olas que están viniendo hacia la costa. En este lugar, esta empresa que tiene estas 3 olas que están llegando, cada una de estas empresas, tenemos 3 desafíos enormes. Nuestro primer desafío es ser rentables. A donde va, y si uno viaja a Estados Unidos pasa lo mismo, la gente se queja de que el sector no es rentable. Trabajan como unos energúmenos y no pueden obtener renta. Además, tenemos un tremendo desafío social. Lo tiene toda la economía, no solo el agro. Pero el agro también lo tiene. Porque la gente está diciendo, vamos a hacer muchísimos,
no podemos seguir produciendo como lo veníamos haciendo, básicamente porque no hay otro planeta. Y además, tenemos que cuidar ese ambiente nosotros desde nuestra industria, y como contrapartida producimos en un ambiente cada vez menos estable, donde pasamos de la seca a la inundación en 15 días. Entonces, ¿cómo vamos a atender el desafío de abastecer a esa población de la manera que lo pide en este ambiente? Yo quiero que nos pongamos a pensar cómo vamos a vincularnos con este consumidor que está demandando alimentos, pero a su vez que no tengan impacto, que tengan impacto positivo. Yo no sé, sé que no somos malos, sé que en Argentina producimos aceptablemente bien para las prácticas que conocemos hoy. Ahora, la carga de la prueba la tenemos nosotros. ¿Cómo le vamos a demostrar con información dura a este consumidor global que nos está demandando esta información? ¿Cómo vamos a gestionar nosotros este ambiente y toda la información que podamos generar de los consumidores o del clima o de los procesos? Yo no tengo ninguna duda que va a ser a partir de la tecnología. Ahora bien, lo que nos queda ahora es cómo vamos a usar esa tecnología. Bueno, la bajada de la cultura digital a las organizaciones. Lo primero que tenemos que entender, como decía Fede, es que dejamos de pensar de forma lineal y tenemos que empezar a pensar de forma digital, unos y ceros. Estos unos y ceros nos llevan a la exponencialidad y a entender que los grandes desafíos no están relacionados sobre la cultura o sobre los paradigmas en los cuales nosotros estamos parados como seres humanos, como culturas y organizaciones, sino hay nuevas lógicas que están en el nuevo paradigma, por lo cual el salto que hay que hacer a la digitalización, principalmente, viene a reformular la nueva forma de hacer las cosas, cómo tenemos que plantear la estrategia de nuestros negocios, cómo tenemos que poder gestionar nuestros negocios para entrar en la nueva era y el nuevo paradigma. Entonces, cuando yo pienso en una empresa agropecuaria, se me hace en mi cabeza esta imagen, ¿no? En un escritorio donde uno tiene el campo marcado por lotes, donde saben qué lote puso soja, maíz, en qué estado está. Y digo, esta es la industria analógica, es de donde estamos parados, pero si vamos a la biología, mientras que en el escritorio sigue estando este mapa del lote, vemos que la biología empieza a desarrollarse, el cultivo crece, se modifica, y nosotros no estamos pudiendo monitorear eso. Y esa es la propuesta del mundo digital. Nos encantaría poder tener esta nueva forma de ver el lote, donde podemos medir y tener un tablero de monitoreo del negocio, donde podemos ver qué se está cosechando, cómo están los cultivos, cuál es mi stock, dónde están desarrollándose cada uno de estos. Pero la gran pregunta de esto es, ¿para qué la tecnología? ¿Qué es lo que estamos pensando cuando tenemos que hacer este salto de paradigma, pasar de lo analógico a lo digital, y empezamos a meter tecnología en nuestras organizaciones? Y no nos hacemos la pregunta de el para qué. ¿Para qué quiero tener un control de cosecha? ¿Para qué quiero modificar mi proceso de monitoreo de silobolsas? Creo que faltan preguntas como ¿para qué proceso? ¿Qué es lo que quiero arreglar? ¿Qué es lo que quiero mejorar como organización? Si tengo la cultura preparada, si tengo la gente capacitada, ¿qué es lo que quiero empezar a cambiar para gestionar? Y cuando
yo pensaba, digo, cuando uno introduce la tecnología, generalmente pone el carro adelante del caballo. Y esto, pensar que el caballo tiene más de 5.000 años, y este caballo, y la carreta ha ido cambiando y modificando, pero lo que fue modificando fueron las herramientas. El caballo quedó, que el caballo es la cultura, la empresa, pero las herramientas no resuelven los desafíos tecnológicos por el solo hecho de ser una herramienta. Las herramientas son parte de algo. Y cuando uno empieza a ver, y yo me acuerdo, bueno, ahora estamos en un momento de cosecha terminando, pero los WhatsApp de mis grupos de amigos, en las redes que uno ve en Twitter, el monitor de rendimiento, la cantidad de quintales por lote, la verdad que es espectacular poder estar monitoreando en forma remota, minuto a minuto, cuánto está dando el lote. Pero me hago una pregunta. ¿Dónde están todas esas tarjetas de control de cosecha que fuimos relevando campaña a campaña? Yo generalmente las veo en los cajones de los campos. Y esto de verlos en los cajones de los campos me lleva a reflexionar por qué tenemos la tecnología y realmente no usamos todo el potencial. Y es acá donde tenemos que pensar que este salto de lo analógico a lo digital requiere de un nuevo paradigma. No es solo tecnología, necesitamos de nuevas creencias, de repensarnos. Y esta imagen es cómo vamos y a dónde vamos, es decir, de la cultura del siglo XXI, que en realidad la otra piedra ya está, y para ahí van las cosas, que es la cultura digital. Ahora, si nosotros seguimos en las conversaciones del viejo paradigma, de rutinas de trabajo contra procesos y medir las tareas y el impacto, de trabajar con personas y no trabajar con equipos multidisciplinarios y colaborativos, de usar herramientas agrícolas y no tecnológicas, de tomar decisiones en función de opiniones y no datos, no hacemos que nuestra cultura pueda empezar a reformularse. Y para esto, el desafío es entrar en nuevas creencias. ¿Cuáles son las nuevas creencias que necesita nuestra organización para poder saltar y llegar a la otra piedra? Porque si no, quedamos solo en la implementación de tecnología. Y acá es qué oportunidad nos está dando la cultura digital. Y es en pensar en una empresa de precisión. ¿Qué es pensar en una empresa de precisión? Acuérdense, cuando vimos recién el lote, podíamos empezar a medir muchas cosas que pasaban en tiempo real, y la verdad que te ayuda a tener toma de decisiones totalmente distintas, que no sean holísticas. Este contexto tan cambiante, hoy una de las cosas que dentro de los modelos de la vieja economía es que antes el conocimiento era acumulativo. Estudiaba abogacía, estudiaba 5 años, después se iba actualizando y toda su vida trabajaba de abogado. Hoy termina la carrera y a los 5 años es otra carrera. Entonces uno tiene que empezar a poder gestionar estos entornos. Y la empresa de precisión se encuentra en el mismo entorno. Entonces no es sostenible o no podemos pensar en una empresa de precisión si no tenemos nuevos paradigmas, si los cambiamos, si los reformulamos. ¿Y esto para qué? Porque necesitamos conectar la tecnología con las personas. Nos damos cuenta que Fede nos estaba contando la exponencialidad y la velocidad de las nuevas tecnologías. Y nosotros seguimos teniendo otro tipo de conversaciones como personas. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta tecnología pueda bajar dentro de las organizaciones? Porque si no, por más BlackBerry, iPhone, Zoom, si no tengo forma de acompañarlo con la gente, eso está muerta las herramientas. Entonces, ¿qué cultura necesitamos desarrollar para poder crecer junto a la cultura, a la organización? Entonces, la propuesta es trabajar sobre 4 pilares. No solo de la tecnología, sino meter a las personas,
a sus equipos de trabajo, a sus procesos. Pensar que estos pilares tienen que sostener como una mesa. Esa mesa está relacionada con un para qué, que es el propósito de la empresa. ¿A qué apuntamos como empresa? ¿Con qué estrategia lo vamos a captar? ¿Y con qué cultura la vamos a sostener? Imagínense que si cada uno de estos pilares, los 4 pilares, no se desarrollan de forma simultánea y pareja, como organización nos puede pasar esto. Tenemos que evitar que esa mesa esté desnivelada y que una pata o que la tecnología crezca más rápido que la gente, que cuando introducimos tecnología la gente no esté capacitada, o viceversa. Puede pasar que a veces metemos gente capacitada en una cultura y una organización en la cual no está preparada para que esa persona se pueda integrar a un equipo, porque es una de las patas. Es tecnología sin saber para qué proceso atacamos, a qué es lo que estamos apuntando nosotros como organización. Entonces, tenemos que repensar cómo la innovación puede ayudarnos a tener un crecimiento sostenible. Que la mesa y el desarrollo sea equilibrado. Esta cultura que tenemos que transformar, alineado con el propósito, la estrategia, esté basada en una empresa con una cultura de mejora continua. Porque esa es la forma que podemos construir una empresa de precisión. Y si miramos una empresa agropecuaria, a veces pensamos en estos 3 grandes macroprocesos, y yo veo el cubo y la verdad que me hace mucha similitud, que en función de cómo cómodo nos necesitamos nosotros, nos sentimos más cómodos con la producción o con la comercialización o la parte de administración, es donde vemos la cara más grande y donde más tiempo le dedicamos. Ahora, este cubo no solo tiene 3 caras, sino también tiene otras 3 caras, las cuales no estamos viendo, y es parte del mismo cubo, que es el propósito, el para qué de la empresa, el cómo captarlo y la cultura. Ahora, conectar esto nos da la visión sistémica, pensar qué cultura y qué procesos y cómo vamos a ir a empezar a trabajar estos procesos en función de la cultura y lo que nosotros tenemos que preparar. Imagínense que en el caso del cubo es más sencillo ver, pero si vamos a la empresa agropecuaria, tenemos 3 grandes macroprocesos, lo que es gestión a campo, lo que tenemos como gestión comercial y como gestión administrativa, financiera, logística. Ahora, si empezamos a conectar, ¿qué relación tiene la fertilización con la compra y con la posición financiera? ¿Cómo hacemos? Es acá donde la cultura que necesitamos desarrollar como organización y empezar a poder linkear es a masajear este cubo y empezarle a dar las N cantidad de relaciones. Y para poder gestionar esto, necesitamos el insumo número 1 de la nueva industria, que son los datos. ¿Y cómo masajeamos estos datos? El gran desafío es que cada proceso lo podamos medir a la salida. Y si estos procesos están conectados con N procesos, ¿cómo estos datos los podemos masajear? Entonces, necesitamos que esta cultura, ¿qué necesita esta cultura para poder desarrollarse? Y si hablamos de que el insumo número 1 es el dato, necesitamos saber qué medir y para qué medir. ¿Para qué medimos? ¿Cómo medimos? ¿Qué datos tomamos? ¿Cómo los necesitamos? ¿Dónde los buscamos? ¿Cómo hacemos que ese dato, el método de recolección del dato pueda ser racionalizado y sea fácil de adquirir? ¿Es consistente como me dan el dato? Del dato, ¿qué mido? ¿Y eso que estoy midiendo, cuál es el atributo más valorado que necesito? Si es calidad, productividad, costo. Son varios conceptos, pero esto hace parte de una cultura, de una organización, que es empresa de precisión. Y tomamos todo esto ¿para qué? Para tener una cultura de mejora. ¿Sí? Necesitamos saber qué vamos a mejorar. Ahora, para mejorar, ¿qué tenemos que hacer? Y no sé si todos conocen la ley del mínimo, pero seguramente que sí, pero la voy a llevar a otro contexto, que si pensamos en una flota de la Armada,
donde hay 3 barcos y la capacidad del motor de una fragata contra la otra es distinta. Uno puede ir a 20 nudos y otro a 10 nudos, pero como son un equipo y son una flota, y quieren desarrollarse de forma continua y llegar al mismo momento, al mismo lugar y poder protegerse, ¿cuántas veces en los equipos no estamos teniendo en cuenta al otro, no alineamos los procesos, y capaz que el propósito y el objetivo está, pero ¿cómo hacemos para que esto se vaya desarrollando de forma simétrica? Y en realidad, la capacidad instalada, nuestro máximo, es el máximo de la capacidad instalada del menor motor. Y si esto lo llevamos a una empresa agropecuaria, y es acá donde Federico nos habló de los nuevos paradigmas, de que tenemos que cambiar la forma de medir, de que estas tecnologías nos permiten gestionar y trabajar desde otra forma, es cómo este nuevo mundo lo podemos llevar a las empresas, donde tenemos N cantidad de sensores que nos generan un montón de datos, donde el desafío no solo relevar los datos, sino empezar a integrar todos estos sistemas, y esta data, qué inteligencia le podemos dar, qué decisión y qué acción. Esto queda como en un cuento de hadas, si no tenemos una cultura la cual pueda soportar, es decir, como soporte de estas nuevas tecnologías. Y esa es una cultura de la mejora continua, donde los contextos y los parámetros van cambiando continuamente, y entonces uno tiene que tener la capacidad de poder gestionar. ¿Gestionar qué? El aprender, el desaprender, que el entorno cambiaba, que la decisión que tomé ayer hoy está cambiando porque mi entorno, y ahí tengo información a la cual me está empezando a permitir tener otra mirada. Nosotros, si vamos puntualmente a un lote, creo que la agricultura de precisión no es una herramienta, para nosotros es un nuevo paradigma. Cuando pensamos en la empresa en la parte productiva, administrativa y comercial, si miramos la esfera de la empresa en lo que es agricultura de precisión, hoy el 20% de las empresas aplican la agricultura de precisión. Puede ser un número que se pueda acercar a la realidad, pero lamentablemente el 5% de las empresas realmente aplican en todo su proceso y cambiaron y transformaron su cultura para recibir la agricultura de precisión. Y esto no es porque los productores no quieran, porque todos quieren mayor productividad, calidad, seguridad, sustentabilidad, trazabilidad y mayores ingresos. Ahora, ¿cuál es la cultura y cuáles los nuevos paradigmas que necesitamos para poder hacer la agricultura de precisión? Tenemos que rever los procesos, tenemos que ver nuestro comportamiento humano y también qué cultura empieza a sostener. Entonces, el principio de ser una empresa de precisión arranca por la agricultura de precisión, pero por el hecho de que es el lugar donde nos sentimos cómodos y donde podemos empezar a trabajar la transformación de la empresa. Donde ahora no vamos a hablar de temas técnicos, y esto nos ha demostrado con una empresa a la cual nosotros estamos asociados para trabajar todo este proceso, que es GeoAgro. Hay un método de poder encarar esto. Y el método principalmente está trabajar en procesos. Y los procesos son principalmente con estos 4 pilares. ¿Cómo trabajamos con las personas para que sensibilizarlas y contarles la importancia de esta nueva cultura, de la agricultura de precisión? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo capacitamos a nuestros equipos de la importancia de comunicarse, de interactuar? Por otro lado, lo que se asegura es una rutina de reuniones quincenales. Con esas reuniones quincenales aseguramos que la gente puede interpretar los mapas, que en cada uno de estos procesos de la agricultura, de la fertilización, tomemos la decisión en función de los monitoreos que tenemos, de los mapas, podamos interpretar la información y a partir de ahí también podamos empezar a medir nuestra toma de decisiones. Pero esto solo es proceso. ¿En qué se basa parte del éxito y que se ha logrado estandarizar esta agricultura de precisión? Por tener un acompañamiento en 2
patas, en un equipo de trabajo y en herramientas como apps y tecnológicas. Que este equipo multidisciplinario lo que puede hacer es acompañar en las diferentes miradas que hay que aportar a la agricultura de precisión. Esto lo quería contar como un caso puntual, pero yo a veces veo el lote y digo, bueno, ya está, hice agricultura de precisión, tengo mi empresa transformada, qué bueno, y la verdad que es el principio de algo. Si la agricultura de precisión no es el fin, sino es el principio del camino. Acuérdense que el principio del camino era apuntar a tener una empresa de precisión. Para eso necesitamos tener una cultura de empresa de precisión. Hablamos de producción, comercialización de procesos, propósito, estrategia. Ahora, este salto, que es un salto cuántico y digital, traen dos nuevas variables. Para lo que son procesos, trabajar muy fuertemente orientado a lo que son los datos. Y para lo que es la cultura y el propósito, tener una cultura de la mejora continua. Si medimos, vamos a poder mejorar. Si no medimos, no vamos a poder retroalimentar. ¿Y por qué necesitamos medir? Porque el contexto cambia y cambia todo el tiempo. Tenemos que hacer que las personas puedan acompañar y crecer de forma similar con la tecnología y estos 4 pilares. Entonces, esto nosotros lo replicamos a toda la empresa, lo mismo que hicimos con agricultura de precisión, pensándolo en un plan estratégico, que es definir y alinear a toda la organización en ese propósito, en esa estrategia, sostenerlo con un sistema de gestión. ¿Cómo vamos a gestionar la rutina de trabajo, la compra, la venta, la fertilización, nuestra posición de insumos? ¿Y cómo vamos a medir que si esas rutinas son consistentes, si esas rutinas de trabajo nos están dando el impacto que necesitamos generar? Y a esto voy a una frase que me parece que es uno de los cambios culturales que tenemos de traccionar, que es: lo que no se define, no se mide. Es decir, si no tengo el proceso definido, ¿cómo lo voy a medir? Lo que no se mide, no se mejora. Entonces, si no tengo definido el indicador, ¿cómo miércoles voy a mejorar y sobre qué? Y lo que no se mejora se degenera. Acá estamos entre el viejo paradigma y el nuevo paradigma. Si no logramos hacer el salto al nuevo paradigma, vamos a encontrar que la empresa va a quedar en la anterior piedra. Y esto lo podemos traer de la experiencia desde el Club AgTech, que aprendimos que tanto los startups, las tecnologías, decimos que están muertas si realmente no se gestionan con las personas, con la gente, con los equipos, con los procesos. Y esto nos damos cuenta porque con Federico nos hemos roto la cabeza y pensando por qué tal startup tan bueno que es no funciona. Y por otro lado, viendo que los productores quieren recibir esas tecnologías, quieren y conocen cuál es el impacto. Es porque falta poder desarrollar una cultura distinta para el nuevo desafío. Y acá voy a traer una frase de Alvin Toffler, que es el primer disruptor y fue el primer facilitador de una transformación digital de una empresa en la historia, que fue en el año 65, cuando Alvin Toffler tomó las Baby Bell y las convirtió en el Telecom de Argentina. ¿Y qué decía Alvin Toffler? Que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Son habilidades y en esta cultura es donde nosotros desde el Club AgTech queremos acompañar a las empresas a poder construir culturas y transformar en desaprender y reaprender, porque el contexto va cambiando tan rápido que lo único que nos va a asegurar subsistir y poder desarrollarnos en esta nueva lógica que va tan rápido que a veces nos cuesta entender, es poder empoderar a nuestros equipos de trabajo y trabajar con una cultura en la cual podamos gestionar el entorno y la realidad. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Fede y Joaquín. La verdad que súper interesante y nos dejan repensando muchas cuestiones y bueno, justamente con la idea firme y con la convicción de que hay que tomar acción. Vamos a pasar ahora acá en el chat. Dicen que, bueno, excelente la analogía del cubo que hiciste en tu presentación, y agradecen y nos dicen felicitaciones y que fue muy inspirador. Y con respecto a las preguntas, Carla hace la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta estos cambios exponenciales, será posible, como dijo Michelle Bachelet, pensar en una economía sustentable e inclusiva en el futuro? No sé quién quiere contestar, si Federico o Joaquín. Bueno, yo te la tomo. Dale. Yo creo que es perfectamente posible, depende de las personas, no depende de la tecnología, depende de cómo nos vinculemos las personas. Ahora, no va a ser posible si no entendemos cómo funcionan las tecnologías. Por eso la responsabilidad que tenemos, la primera es subsistir como empresarios, ahora después, y cuando cada vez que viajamos a Silicon Valley nos planteamos, bueno, como padre para entender cómo educar a mis hijos, como empresario para desenvolverme, pero además como líder de una comunidad que uno tiene la posibilidad de ver lo que está ocurriendo y necesitamos contarlo. Si no entendemos que la transformación pasa por comprender la dinámica de estos nuevos procesos, va a ser imposible que lo podamos hacer. Perfecto. Federico también nos comenta que se habla mucho de liderazgo y cambios de cultura en las empresas. ¿Cómo ven la implementación de estos cambios en las empresas que impide entrar en esos mismos cambios y por qué no se hacen? Acá voy yo, Fede. Acordate que una de las cosas que estuvimos viendo y la gran pregunta es, esta estrategia tiene que estar alineada con el propósito, y el propósito arranca principalmente a dónde quiere llevar la empresa el dueño, empresario, que es el liderazgo. Y cuando hablamos de propósito es declarar una misión de vida, y esa declaración donde empezás a alinear esos 4 pilares que son las personas, los equipos, los procesos y la tecnología para traccionar un liderazgo. Y si el propósito está, el camino lo vamos a encontrar. Que el propósito es llegar a Roma, bueno, el camino lo vamos a encontrar. Ahora, si la empresa no tiene las habilidades para generar estos espacios, hay un montón de coach, de asesores que pueden acompañar estos caminos. Lo importante es entender que trabajamos con personas y que las personas estamos llenas de creencias y expectativas. Y es principalmente alinear esto, el propósito a los equipos. Y yo tengo una Sí. complementación desde una perspectiva un poquito más amplia, y sobre todo pensando en esto, ¿qué nos impide entrar en los cambios? Y a veces es nuestra propia cabeza. A veces no miramos un poco más lejos, nos quedamos presos de la coyuntura y no miramos aquello que está viniendo y aquello que podemos hacer. En uno de los viajes, me acuerdo en el primero en el que estaba, vi una persona que en cada reunión se agarraba la cabeza y decía, él era el dueño de la empresa, yo soy el que está limitando a mi empresa, y gritaba durante toda la semana eso, y me lo llevé como aprendizaje de vida. Creo que los que limitamos las empresas y generalmente somos nosotros. Bien, bueno, les dejo acá un comentario de María Rodríguez que nos dijo que la charla es muy interesante y que también es muy importante el ecosistema para aprovechar las oportunidades. Y paso a la pregunta de Hernán, que nos dice, ¿cómo ayudan desde el Club Actec a las empresas o emprendedores que tienen productos innovadores y el productor no entiende de estos cambios? Yo creo que podemos responder los dos. Desde la parte de los productores, lo que nosotros tratamos de hacer es, en primer lugar, generar el salto de conciencia. Este tipo de espacios que estamos trabajando con ustedes, con la gente de la bolsa o algún otro que aparezca, es lo primero que tenemos que hacer, darnos cuenta de que esto está ocurriendo. Si no, es imposible conversar de cualquier otra cosa. Y una vez que se dan cuenta, tratar de ayudar a los productores a que desarrollen estos procesos, y de hecho estamos trabajando con varios de ellos
en alinear esto que contaba Joaquín. Y con los emprendedores, Joaco, te lo dejo a vos. Bueno, y con los emprendedores tenemos un programa en el cual hacemos una mentoría, principalmente sobre la dinámica de Canvas, poder que los emprendedores trabajen más que de la oferta, trabajen de entender bien el problema. Muchos de los emprendedores son personas que están fuera de la industria, entonces los ayudamos en un proceso a poder validar y construir junto a los clientes una propuesta de valor en función de qué problemas resuelven. Queremos más emprendedores enamorados de los problemas que de las soluciones. Y en el club hay grupos de productores, los cuales son bastante innovadores y están abiertos a testear y probar tecnologías. Lo que sí tratamos a veces de asegurarnos que, vuelvo al proceso, que todos los que puedan estar en relación con productores tengan un equipo armado, entiendan bien qué problema están solucionando, cuál es la dimensión del problema y cómo lo abordan para resolver la experiencia del cliente. Porque las tecnologías tienen que desembarcar, pero en tierra fértil. Entonces hay un trabajo entre el que hace el desembarco y también hay que hacer un trabajo a la tierra. Preparar la semilla y preparar la tierra, las dos cosas para que la tecnología pueda florecer. Perfecto, bueno, hay 3 preguntitas más y creo que con esto terminamos. La que sigue es, ¿cómo ven al sector de la maquinaria agrícola en estos procesos de transformación digital? Ahora, sin el sector de la maquinaria agrícola, los que van a llevar muchísimos de los sensores son los del sector de la maquinaria agrícola. Estamos trabajando con algunos de ellos. Y sí es cierto, al igual que con los productores agropecuarios, es importante que den un salto de conciencia y que entiendan estos procesos. Algunos los tienen muy claros, otros están en proceso de entenderlos y otros no. El que no tenga claro esto que está ocurriendo va a tener un dolor de cabeza enorme. Bien, bueno, la otra pregunta es de Manuel, que dice, ¿cómo juega el recambio generacional en la dirección de las empresas agro en la adopción e implementación de tecnologías de proceso? Bueno, está relacionada también a la pregunta anterior, que es cómo vemos la metalmecánica. Hay una oportunidad grande que son todas estas nuevas generaciones, y yo podría hacer una analogía, ustedes chicos, yo ya a los 45 años ya estoy más no soy millennial, y con Fede continuamente trabajamos en reconfigurar nuestra cabeza para estar del lado de la cultura digital y con la otra conversación y no la conversación del pasado. Y creo que las empresas sean permeables y los roles que están entrando los hijos de los productores es totalmente distinto, porque hoy capaz no son ingenieros agrónomos, no quieren ir subirse al lote, pero pueden aportar miradas y conocimiento y manejo de herramientas totalmente distintas. Entonces, la gran pregunta sería, ¿cómo abro mi organización? ¿Cómo genero ese proceso de transformación donde las otras generaciones tengan lugar? Porque posiblemente el padre tenga su biblioteca de respuestas de la mayoría de los temas que han pasado, pero hoy están viviendo cosas totalmente distintas, que ya el librito, el Vademecum, no nos da todas las respuestas. Por eso necesitamos gestionar el cambio de esto de aprender, desaprender y volver a aprender. Clarísimo, Joaquín. Me sumo acá también con una pregunta en relación a tu presentación. Me pareció muy buena la analogía, o también de definir que la tecnología es una herramienta y como tal tenemos que entender el valor o cómo se aplica para poder darle valor. O sea, tenemos que entenderla para poder darle valor y saber cómo intervenir y en qué momento y en qué proceso intervenir. Y en relación al gráfico que mostrabas, cuando vos decís que tenemos que tener la mesa bien nivelada, y que la tecnología, los procesos, tiene que estar también acompañado del capital humano, de aquel profesional que sepa cómo utilizar esa herramienta. Yo te pregunto también como ingeniero agrónomo graduado recientemente, de quién es la competencia también de cierta forma empezar a capacitar a todos esos jóvenes profesionales que tienen que adquirir usos. Yo entiendo que la implementación tecnológica, bien, para poder reducir la brecha, vos tenés que explicarle al productor
o a quien sea que va a adquirir la tecnología, el valor de eso, porque este es el retorno que tiene, la eficiencia o justificarle. Pero ahora, ¿cómo capacitas a esa persona para que realmente entienda? O sea, hay que nivelar esa parte, el capital humano. ¿De quién pensás que es incumbencia? ¿Pensás que está por la bolsa, como ustedes, que están talleres? Mirá, sí, a ver, la universidad generalmente hoy enseña tenemos una comunicación de conocimiento y técnicas. Generalmente todo lo que es habilidades no las vemos. Y a veces en algunas carreras, como ingeniero agrónomo, de gestión, muchos no ven temas. Y cuando vos llegás y salís con tu título, te encontrás que hay un montón de cosas que en la universidad no lo aprendimos. De lo técnico lo podemos manejar, y la realidad que el contexto es tan desafiante que entre todos los actores del ecosistema tenemos que ir acompañando este proceso. Nosotros, dentro del club, una de las misiones que tenemos es enterar a la industria de qué es lo que está viniendo y cuáles son las conversaciones que estamos teniendo. Ahora, después también hay un montón de programas de capacitación que están dando vuelta. Hay organizaciones como la Bolsa que con este tipo de actividades y otro tipo de talleres acompaña. Después está la empresa. A ver, la empresa tiene que llegar a resultados y va a tener que transformar sus equipos y va a tener que generar esos espacios de conversación, porque solo ya nadie puede sembrar 10.000 hectáreas, 5.000 hectáreas como hay casos. Porque la pregunta yo haría, ¿a qué costo? ¿A qué costo la gente está sembrando 5.000 hectáreas sola, con un cuaderno arriba en una chata, haciendo no sé cuánto, N cantidad de kilómetros? Estás esperando que tu cuerpo diga, che, pará. Entonces, volviendo a lo mismo de la gestión, creo que el principio de la gestión, y estaba puesto entre estos 4 pilares, tecnología, equipos y personas, yo arrancaría a trabajar por racionalizar los procesos. ¿Cuáles son los procesos claves de mi actividad o de mi trabajo? ¿Qué es lo que tengo que medir? ¿Con qué recibo para empezar mi proceso y qué termino entregando? Cuando entrego, ¿quién es mi cliente interno? ¿Qué le entrego? ¿Y qué es lo que valora que le entregue? Y a partir de ahí empezás a trabajar un montón de habilidades blandas, que son la comunicación, entender la empatía con el otro, porque todos estamos por un objetivo en común, que es que la empresa pueda trascender. Hay que entender cuál es el propósito del empresario, pero es clave que tenemos que, y en el caso de un millennial es, ustedes ya tienen la habilidad nata de aprender y desaprender. Si no fue el camino por acá, desarman y vuelven a reconfigurar y arrancan a caminar por otro lado. Ahora, las otras culturas, que son las que hoy tienen que dar espacio al millennial, posiblemente están como un picapiedra tratando de romper una pared, y ustedes buscan caminos por otros lados. Entonces, ¿cómo hacer que esas dos culturas o dos mundos empiecen a tener una conversación para compartir primero una misma visión? Y a partir de ahí empezar, que si compartimos a dónde vamos, después discutimos cómo, pero es más fácil. El tema es cuando uno va para el norte y otro para el sur. Bien, bueno, quedan 3 preguntas, 2 las voy a unificar porque son bastante similares. Dice, mucha de la oferta tecnológica está enfocada a puertas adentro de la empresa, pero ¿por qué no pensar en la necesidad de implementar tecnología para mejorar el negocio puertas afuera? Estoy totalmente de acuerdo. Hay una oportunidad muy grande. Cuando empezamos con este trabajo el año pasado con Joaquín, haciendo unos talleres y viendo a ver cómo podíamos racionalizar los procesos y dónde estaban las oportunidades de mejora, nos estalló en los ojos los procesos de vinculación entre lo que eran las cosas que ocurrían adentro de la empresa y afuera de la empresa. Así que definitivamente hay una oportunidad grande. Acá para destacar, cuando pusimos personas y equipos, pensemos que las empresas agropecuarias, el 70% de su estructura son equipos y están afuera, que es el contador, el asesor, el contratista. Más que nunca tenemos que alinear. Por lo cual, estoy fundamentando la respuesta de Fede. Bien, bueno, y la última pregunta, con esto terminamos. Matías dice, ¿cómo recomiendan comenzar un productor cero a digital?
¿Querés, Fede, contestar vos? Pues yo la puse en la presentación, pero... A ver, primero, creemos nosotros que empezando por este proceso desde la agricultura de precisión, es donde se va a sentir más cómodo porque va a ser un ámbito donde le va a ser más familiar y va a poder medir el impacto y la vinculación de los procesos. Y desde ahí, después poder llevarlo al resto de las empresas. Te diría que va por ahí. Y el camino tiene 3 patas. ¿A dónde quiero ir? ¿Con qué sistema de gestión? Es decir, ¿cómo voy a gestionar esa rutina de trabajo, tanto productiva, comercial y administrativa y financiera? Y es ahí donde empezás a tener los procesos y empezás a medir. Y decir, che, ¿esto cómo lo puedo hacer mejor? Que la cultura de la mejora continua. De esta forma, ¿hay alguna tecnología que me pueda bajar este costo, me aumente la productividad? Sí, tal. Bueno, vamos a integrarla, a ver qué resultados tuvo. ¿Qué resultado tiene analógico? ¿Qué resultado tiene digital? Y es un camino, por eso hablamos de la cultura de la empresa de precisión, que en realidad, más allá de que puede ser una palabra analógica de agricultura de precisión, empresa de precisión, es una cultura. La cultura es que en base al dato construir la mejora continua. A partir que vos querés mejorar, que es aumentar esa productividad o bajar ese costo, empezás a meter tecnología. Pero si vos no tenés un sistema de gestión y un sistema de medición, la verdad que volvemos a poner el carro delante del caballo. Bien, bueno, esas eran todas las preguntas. Nuevamente, Joaquín y Federico, muchísimas gracias por esta charla. Y bueno, muchas gracias a todos los oyentes y a todos los que participaron con sus dudas y con sus preguntas. Y bueno, los vamos a estar esperando en la próxima charla del ciclo, que muy pronto vamos a difundir por todas nuestras redes oficiales de Bolsa de Comercio de Rosario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por la Gracias a invitación. todos. Y bueno, cualquier consulta que haya, nos pueden escribir al Club Actec, a info@clubactec.com y podemos seguir con la conversación. Y nos pueden seguir en redes sociales. Muchas gracias, chicos. La verdad que espectacular. Gracias. Terminemos el día. Adiós. Gracias. Gracias, chao, chao.